Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. Muy buenas tardes, queridos telespectadores de Extra TV Canal 42. Bienvenidos a su sección Ellos hicieron historia. Hoy nos hemos trasladado aquí hasta la vieja metrópoli, a la ciudad de Cartago, para conversar con uno de los más destacados futbolistas de esta provincia brumosa. Nos referimos a Alfonso Brenes Rivera, más conocido como Magus Brenes. Qué gusto y qué satisfacción, don Alfonso, poder conversar con usted. Muchas gracias, la satisfacción es mía. Les agradezco pues que se acuerden de uno de vez en cuando, ¿verdad? Es una satisfacción para uno muy grande. Claro. Don Alfonso, ¿cómo se inicia en el fútbol? Bueno, cuando uno está chiquito siempre busca o tiene la meta de ver hacia arriba, ¿verdad? Claro. Y en esa época el Cartaginés era mi equipo, ¿verdad? El equipo a ver, más que yo soy de aquí. Entonces uno, pues recuerdo de ver a Pelirrojo Córdoba, a Leonel Hernández, a Wally, a Macho Cotto, en fin, a todos esos jugadores que estaban en ese momento en su apogeo por la época de los 60s. Entonces me dieron el gusanillo, ¿verdad?, de ir a probar con los Mosquitos del Cartaginés. Estaba muy chiquito en esa época, pero fui a probar, sin embargo no me dieron mucha oportunidad. ¿No le dieron mucha? No, porque la prueba éramos como 1000 chiquitos y había que sacar a 11. Entonces fue muy difícil. Posteriormente, ¿En esa primera escogencia no fue seleccionado? No, ni siquiera me volvieron a ver. Posteriormente, había un equipito aquí en el barrio Asís, el Asís, en ligas menores también. Y entonces ahí un día, Manuel Antonio González, Macho González, me dijo que mandó por medio de mi papá que fuera a probar una tarde ahí al Estadio Fello Mesa. Y entonces fui con la ilusión del caso. Y ahí pues aparentemente pues gusté y de ahí comencé cuando tenía, en 1968, nunca se me olvida, un 12 de mayo del 68, que fue mi primer partido federado. Qué bien. ¿Cuánto tiempo transcurre en esas etapas de divisiones menores para llegar a primera división? Bueno, ahí fue muy rápido, yo digo, porque resulta que las categorías eran pares, 2 años en Mosquito, 2 años en infantil, 2 años en juvenil y llegaba uno. Sin embargo, cuando empecé el campeonato en infantil, el año siguiente lo suspendieron. Ajá. Entonces quedé en el aire. Ajá. Y el entrenador Macho González, que era el hombre ahí, me dice: mira, te vamos a meter de forro. Te vamos a meter de forro en el campeonato infantil. Aunque estás muy chiquito todavía, pero de ahí te vas haciendo, y ahí está bien. Entonces, al año siguiente ya me pasaron al infantil de 13 años, ahí estuve 3 años en el infantil, y ahí decidí ya no volver a jugar más. Digo, yo no voy a jugar, me voy a retirar ya, voy a seguir estudiando. Pero en eso vino un señor, Bolio, en este momento se me escapa, don Rodrigo Bolio, y me dicen: mire, Magusito, ¿por qué no va a probar a la reserva? Vea que vamos a hacer un equipo bueno para este año, que nos gustaría que usted vaya metiéndose en la primera división. Y digo, bueno, voy a ir. Entonces fui, pero tuve un encontronazo con el entrenador que estaba en la primera división entonces no volví tampoco. Entonces después me volvieron a buscar, entonces ya vino un señor Chuchi Calderón y me dice: no, empezá. Y empecé en las promesas, me brinqué la etapa de juvenil. Claro. Empecé las promesas y ahí estuve como 3 o 4 meses y brinqué a la primera. Ya saltó a la primera división. Sí, de 17 años. De 17 años. Sí, un 12 de diciembre. ¿Recuerda el debut contra qué equipo? Fue muy curioso porque resulta que Cartaginés tenía que ir a ganar
al estadio Morera, Al Morera al Soto. Morera Soto. La liga tenía que ganar también y el que ganaba, si la liga empataba o ganaba, pasaba, clasificaba. Cartaginés solo podía ganar. Solo podía ganar. Y entonces don Luis Borgini me dice, mira, te la jugás, te la puedes, no tengo nada que perder. Claro. Y favorablemente hubo un gol de Alan Plumer contra Bernardino Chávez, no se me olvida. Y Cartaginés ganó 1-0 y pasamos a la cuadrangular. En esos momentos estaban quitando los partidos, los campeonatos seguidos, sino que se Claro. hacían por medio de... ¿A quién llega a sustituir ahí en el Cartaginés, en su posición? A un muchacho, Juan Moreno. Juan Moreno. Sí, a Juan Moreno estaba en esa... ¿Extranjero? Era. No, señor, era nacional. La saga central la repartían entre el Cameño Núñez El Camello, sí. y de Santa Bárbara. de Santa Bárbara de Heredia, sí, y Juan Moreno. Y Juan Moreno. Que no sé qué pasó y entonces me dice, ¿te la jugás? Digo, no tengo nada que perder. Y hasta ahí... A partir de ahí se convirtió en Sí, el ya elemento cogí titular del la equipo. titularidad y ahí continué, pues lógicamente con mis altos y bajos, ¿verdad? Como Claro. todo futbolista. Pero sí, pues tuve mis días de gloria, que también, como también tuve mis ratos tristes por lesiones o alguna cosa. Pero en realidad el fútbol me dejó muchas experiencias, fue muy bonito. El mejor equipo cartaginés que usted integró. No, es que en esa época, para mí el mejor equipo del Cartaginés fue en el año 77. Sí, que era ¿Quiénes estaban ahí? era una alineación, yo diría que de lujo. Era, lujo. sí. Cartago en la época, no es porque yo estuve, pero Cartago debió haber sido campeón ahí en esa época por lo menos 2 o 3 veces. Imagínese. Llegamos a la final 4 veces. Es más, un campeonato lo perdimos por golaveraje. Pero el mejor equipo de esos fue, creo, si no me equivoco, que fue el del año 77. Ajá. ¿Quiénes estaban ahí en la Bueno, formación titular? Una formación titular. La alineación era Víctor Monge o Bobby Álvarez. Después, en defensa derecha, la formación prácticamente era Solano, ¿cómo se llamaba este muchacho? Fernando Solano. Claro. Fernando Solano, Walter Elizondo, el hijo de mi mamá, y Mario Esquivel. Mario Esquivel. En la media cancha estaba Ricardo Carreño, Pelé Zapata y Johnny Alvarado, junto con... Qué trío de media cancha, ¿verdad? Sí, También. y había un De lujo. piocito ahí que era Solera, Óscar Solera. Solera. Pequeñito, ¿verdad? Era pequeñito, muy pero era el talentoso. marcador El del marcador, equipo. el Sí, hombre, los otros el base. eran los cracks y él era el campeoncito, ¿verdad? Claro. ¿Y adelante quiénes estaban? Adelante estaba Chato Piedra, Carlos Solano y Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Y estaba Chiribao. también Chiribao, sí. Chiribao Alvarado. Y estaba también Wally Lionel. Bueno, pues Sí, imagínense sí, qué equipazo, ¿verdad? era un equipo que nosotros, por ejemplo, una vez tuvimos un partido contra la selección salvadoreña en El Salvador, nunca se me olvida, ganamos 2-0, pero el equipo salvadoreño no tocó la bola. En los 90 minutos que le digo, no tocó la bola. No tocó la bola. No tocó la bola. Era un equipo Qué muy fuerte. situación Sí, más sí. interesante, ¿verdad? Era un equipo muy... De claro dominio, una máquina de jugar fútbol, Sí, ¿verdad? exacto, sí. ¿Qué decían los periódicos en esa época? No, el estadio Fello Mesa siempre estaba lleno. Los equipos, por ejemplo, en el año 73 se perdió la final con Saprissa. Saprissa. En el año 74 fue un equipo que estuvo en cuarto lugar. En el año 75 se perdió con Saprissa por un gol. Por un gol. Sí, es más, Cartago hizo 48 puntos, porque eran de 2 en 2. Y Saprissa hizo 33. Llegamos a una cuadrangular y empatamos en puntos. Y resulta que el que cerraba era Saprissa contra San Ramón. Y en el último minuto hubo una bola que devolvió Santos a portero sanramonense y se le fue a Cona. Vino la Cona, gol de Hernán Morales, y con ese gol Saprissa fue campeón.
Siempre Saprissa. Tiene su suerte. Sí, por supuesto, ¿verdad? Sí, tiene una rola especial. Le digo porque yo estuve ahí y la viví, ¿verdad? Frustración. Ah, sí, claro, porque por ejemplo en el año 77 fueron 2 goles que dice uno, no pueden ser, ¿verdad? No pueden ser, sí, claro. Unas cosas, por ejemplo, un gol de viento que hubo ahí en el primer tiempo y después un tiro ahí que Bobby la fue a coger y se le fue en medio de las piernas, entonces en una final eso es una tragedia, ¿verdad? Por supuesto, claro. ¿Qué factores cree usted, Alfonso Magus Brenes, que incidieron en eso, verdad? Porque el cartaginés, qué fácil la ha tenido, ¿verdad? Sí, claro. No, bueno, desgraciadamente después no digo que porque salí yo, ni mucho menos, porque uno es necesario, pero no es imprescindible, ¿verdad? Todos somos así, ¿verdad? Pero a partir de ese campeonato del año 79 que se perdió contra Heredia, Cartaginés estuvo ahí el año que siguió, medio, y después se fue a segunda división. Ya después volvieron, pero siempre de ahí para acá han andado con los males de que apúrele porque si no se van al descenso. Sí, por supuesto. Y a mí sinceramente me duele ver un equipo cartaginés peleando un descenso, que es un equipo que debería estar peleando en los primeros lugares. Siempre protagonista. Exacto, sí. Claro. Pero no sé, se ha perdido eso, ¿verdad? Claro. Es una lástima. ¿Cuántos años globales en el cartaginés? 6 años. 6 en primera división. Más lo que estuvo también en divisiones menores. Ah, no, sí, más los que estuve en divisiones menores, que en divisiones menores fueron como 4. Como 4. Sí, como 4 en divisiones menores. Después pasé al Saprissa y... Sí, ¿cómo se produce esa transacción al Deportivo Saprissa? La ficha era el cartaginés. Era una situación muy difícil, ¿verdad? Porque resulta que yo era ficha del cartaginés. Claro. Y anteriormente, ¿verdad? En años anteriores, hubo varias ofertas de equipos extranjeros para poder ir a otros países. En ese tiempo el mercadeo era muy bajo, ¿verdad? Sin embargo, me llegaron ciertas oportunidades. Desgraciadamente, cuando eso sucedió, el problema que llega es porque hubo diferencias con la junta directiva. Ajá. Entonces, ¿Qué sucedió ahí, Alfonso? Bueno, se terminó con el campeonato del 79 y desgraciadamente a lo mejor creyeron que el caso mío, que era un líder nocivo, y entonces me dejaron transferible. Pero era un líder real. Pero un líder positivo, porque yo era un tipo que yo manejaba, pero era una forma de que el equipo tenía que ser protagonista, que tenía que ser campeón, que tenía que estar en los primeros lugares, ¿verdad? Claro. Porque yo me acuerdo que yo me agarraba con mis compañeros, pero un lado positivo, o sea, decir, bueno, si yo corro, usted corre y los dos corremos, ¿verdad? Y así vamos a sacar el equipo. Claro. Que creo que ha faltado, que ha faltado esto ahora en esta selección, ¿verdad? Claro, precisamente siempre en los equipos hay líderes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y entonces, ¿cómo hace usted para desvincularse del cartaginés y pasar al Saprissa? Ah, no, ni me diga. Eso para mí fue unos días tristes porque en realidad mi corazón siempre ha estado en el cartaginés. Claro. Sin embargo, no dejo de agradecerle a los señores del Saprissa porque ellos fueron los que me extendieron la mano, ¿verdad? En ese momento para poder seguir jugando fútbol. Porque en realidad lo que sucedió en ese momento es que la junta directiva dijo, ok, dejamos libre a Magus Brenes y no lo dejamos jugar con nadie. Así era. Transferible, sí. Claro. Pero ¿cómo va a ser posible que no pueda? Si no me quieren en un equipo, ¿por qué no me dejan irme a otro equipo? Así es. Miles de conversaciones y negociaciones, me prestaron entrada nomás por $25,000 de aquella época. De aquella época. Ajá, para poder jugar un año con Saprissa. ¿Qué tuvo que usted hacer? ¿Una gestión personal? ¿O el Saprissa le dio el dinero? El Saprissa me lo rebajó. Ah, se lo rebajó. Sí, me lo rebajó. O sea, yo lo pagué, ¿verdad? Indirectamente yo lo pagué. Ellos me lo descontaron.
Posteriormente, el vínculo iba bien y entonces... ¿Mejoró su salario sustancialmente? Sí. No. Más bien fue para atrás, ¿verdad? Al contrario, más bien retrocedí, ¿verdad? Y entonces... Pero usted quería seguir jugando. Sí, yo quería seguir jugando. Yo todavía creía que podía tener... sí, estaba muy joven en esa época. Estaba como unos 24 años, es lo que tenía. Claro. Entonces, decidí tratar de negociar la compra de la ficha, Ajá. que ahí tuve que pagar otros $50,000. Salió bastante caro el asunto. No me diga. Entonces, en ese momento, por eso yo digo, mis mejores años fueron cartagineses. Sí. Pero con esas cosas uno se desilusiona. Por supuesto. Y dice, no, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Entonces ahí llegué y traté de continuar con Saprissa, terminar mi contrato con Saprissa. Terminarlo. Y, ¿Por cuánto de tiempo era? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y qué sucede después, Magus? Bueno, ahí ya fuimos campeones, me comencé a sentir bien, en eso me vino una lesión de la rodilla. De la rodilla. Y entonces... ¿Padecía? No, un menisco. Ajá. Me pusieron a subir a Guimaraes del fondo del Virilla hasta arriba. Ajá. Y se me reventó un menisco. Y entonces, ¿Así de fuertes eran los entrenamientos? Sí, era. Y entonces resulta que él era muy pesado, una persona alta, con mucho peso, ¿verdad? Ajá. Entonces me reventó ahí el menisco, me operaron, me costó recuperarme y entonces ya yo vi más bien el lado de la salida. De la salida. De la salida, sí, porque me casé, terminé de estudiar y entonces... Pero el Saprissa quería que continuara. No, ya yo terminaba porque estaba lesionado. También ya, también. sí, y ya yo no era la No idea tenía la de... ilusión tampoco No, ya había perdido esa ilusión. Había perdido esa ilusión. Ya no tenía ganas. Pues me salieron ciertos equipos que fuera a jugar con ellos, pero dije, no. El mismo Cartaginés quizá quería su retorno. Ya no quiero andar aventurando y volver a hacer, porque es una vida muy diferente. El futbolista vive una vida muy de élite, muy elevada. Y a veces se pierden las perspectivas. Se pierde. Exacto, porque hay que pensar en que comienza uno, en que es conocido, que sale en los medios de comunicación, de que... Una figura pública. Una pública que sale, que todo el mundo lo saluda, que entra a un negocio y todo el mundo lo invita, etcétera, etcétera. Llueve de todo. Y hay que saber manejar muy bien eso. Hay que saber también. manejar eso, porque si no se pierde. Sí, claro. Después la prensa también lo endulza mucho y entonces muchos creen que se puede andar sin tocar el suelo, pero eso no es así, ¿verdad? Ajá. Entonces ya yo comencé a buscar la salida. Sí. Claro. Don Alfonso Magus Brenes estuvo en diferentes procesos también de selecciones nacionales. ¿Cómo no? Desde Sí, juveniles. Sí, yo estuve en varias selecciones. Fui capitán de la selección juvenil en la que fue a Canadá. A Canadá. Estuvimos antes en otras selecciones también. Después tuvimos varias selecciones mayores. Fui capitán de la selección mayor de la también. selección mayor. Sí. Procesos eliminatorios, torneos centroamericanos. El proceso eliminatorio para Argentina, para el Mundial de Argentina. Para el Mundial de Argentina. De Argentina 78. No fue ayer, ¿verdad? Ya sus Sí, días, ¿verdad? por supuesto, claro, qué importante. Por eso recordar es vivir. Sí. ¿Qué pasajes bonitos recuerdas de la selección nacional? No, lo que pasa es que la selección, el que está dentro de una selección nacional tiene que vivir y manejar la situación. Claro. Porque pesa esa camiseta de la selección. Mire, vea, yo le voy a ser muy sincero, en lo personal, cuando había mucha presión, me gustaba. Sí, más bien le gustaba. Me gustaba, exacto. Claro. Pero había otros compañeros que más bien eso los bajaba de nivel. Claro. Como sucede en que hay personas, por ejemplo, que usted ve que en los equipos son estrellas, maravillas, y los meten en una selección y la presión los baja de nivel. Hay quienes consideran que hay futbolistas para equipos y futbolistas para selección. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Claro. Es que el medio, lo que es ese aire, ese entorno, es muy acaparador. Muy acaparador. Sí, absorbe. Es absorbente. Sí, absorbente. Y el que no maneja ese tipo de tensiones
no le va muy bien, ¿verdad? Claro. Es difícil. En esos procesos también, en la mayor, logró su titularidad también con la selección. Sí, claro, yo fui capitán de la selección mayor, siempre fui titular y tuve ese año, por cierto, en el 76, el círculo De periodistas y locutores deportivos. Exacto, me nombraron el mejor jugador qué bueno. del año. Y de ahí me llovieron varias oportunidades de ir a jugar al exterior. Sin embargo, en esa época no se podía. Sí, no se podía, porque se firmaba de por vida. Yo era hijo de Cartago. Y más en el caso suyo le salió bastante ni me diga, ni me diga. Bastante oneroso, ¿verdad? Sí. En esa época uno firmaba, el papá de uno era que firmaba, sí, firmaba en un derecho a que el hijo pudiera participar en las ligas menores. Ajá. Por si algo le pasaba a uno, le decían a él. Pero esa firma era por sécula, y hasta el final. Muchos futbolistas se vieron privados, ¿verdad? Sí, claro. De ir a otros equipos, sí, claro. de ir a otros países por lo mismo, ¿verdad? Por esa firma. Sí. A mí, bueno, en eso que me acuerdo, tuve una opción, por ejemplo, don Armando Maré, que me quiso llevar a España. Ajá. Después, don Hugo Tazara me quiso llevar a Chile, también, a Colo-Colo. Después hubo una oferta del Botafogo del Río. El municipal de de Guatemala, de Guatemala vinieron aquí. También otras opciones en Estados Unidos. Y así, cosas que le llenaban a uno la cabeza de tierra nada más porque de ilusiones, porque nada más pasaba. De ahí no sabía que no iba a pasar a más, porque no se podía. Don Alfonso supo lo que fue combinar la actividad del fútbol con una carrera también, con sus estudios. Sí, gracias a Dios. Importante eso, pudimos hacerlo. Yo siempre creí en el como les comentaba antes de que nos sentáramos aquí, yo siempre creí que a partir del primer partido uno que hace en primera división, debe ir buscando el futuro posteriormente para la salida. También, claro. porque es muy difícil ese paso del futbolista a la persona normal. Los ingresos se vienen al suelo, ya uno trabaja 8 horas, en cambio un futbolista ya no trabaja menos, ¿verdad? Es otra cosa. Sin embargo, fue duro en el caso de ustedes que tenían que trabajar y estudiar también. Sí, lo que pasa es que, hubo una época que se combinaba de la siguiente manera. Por ejemplo, yo trabajaba en el Banco Crédito, y entonces salía a las 7:30 de la mañana de mi casa, entraba a las 8, 10 para las 8 al banco, salía a las 11 de la mañana corriendo para llegar al entrenamiento. A la 1:30 volví a entrar al banco. ¿No había ni tiempo para almorzar? No había tiempo para almorzar. Quizá un sándwich, un refresco por ahí. No, yo pasaba y hice un refresco ahí de camino, ¿verdad? Caminando a veces cuando había carro, y caminando cuando no había, ¿verdad? Y después de ahí, a las 3 de la tarde que cerraban el banco, entonces había como un lapso ahí para ir a tomarse un café. Ajá. Y a las 5 de la tarde, cuando salía del banco, irme para la universidad. Llegaba a las 11 de la noche, porque en esa época no había ni carro. Muy difícil, ¿verdad? Era difícil, muy difícil, ¿verdad? Pero no me quejo. Por supuesto. Hay juventud. Así es. Y cuando hay juventud hay energía, hay oportunidades. Claro. Que ahí es donde la debo aprovechar. ¿No? Claro. Alfonso, ¿cómo ve el fútbol actual? Qué difícil, ¿verdad? Es un fútbol muy diferente al que yo viví. ¿Por qué de tantos picos altos y bajos, verdad? También. Sí, lo que pasa es que no hay una... es muy inestable. Es muy inestable. O sea, muy inestable. Sí. Yo no veo un fútbol así como... ¿Falta ambición, Alfonso? Yo, por ejemplo... hay gente que dice que sed de triunfo, que no hay hambre. Yo lo que veo, por ejemplo, en la primera etapa, hablando de la selección ahora, ¿verdad? Sí. La primera etapa que estuvieron bien, yo veo había 11 jugadores con hambre. Ajá. Corrían, marcaban, se movían, se desplazaban. Ahí hay ambición. Ellos querían recibir la pelota. Por supuesto. En la segunda parte, los 3 partiditos estos los últimos, del pleito, ¿verdad? Que nos tiene ahí en puro pleito. Por ejemplo, el partido contra Salvador, digo yo, pero
¿qué ambición hay con este nivel tan bajo? Por supuesto. Un partido muy cortado, lento, no había sangre, no había esa fuerza, esos líderes que mandan, que dicen, marca, mira que corramos aquí, que vengamos para allá, que marca aquel, que retrocede, que ataquemos, que fíjate en fulano de tal, que ese espíritu de lucha, de guerra. No lo vi, ¿verdad? No lo vi. Quizá esos partidos no se perdieron, o sea, no lo ganaron los equipos, las selecciones. Si no, nosotros nosotros mismos los perdimos. Eso es lo que yo creo, Sí, ¿verdad? Porque cuando uno llega a una eliminatoria, ahí hay que moverse, hay que correr, hay que tener batalla. hambre. Sí, Hay que ganar. Ahí todos somos peones, Claro. ¿verdad? Un equipo tiene que haber equilibrio, ¿verdad? Siempre tiene que haber el tipo elegante, el que toca, el que tiene las virtudes de un gran jugador, y tiene que ver el peón. Siempre hubo talento, ¿verdad? Sí, en ese exacto. país siempre hubo talento, ¿verdad? Tanto en los equipos como en la selección nacional. Sí, cómo no. Yo me acuerdo en aquella época que la gente era muy habilidosa. Por ejemplo, un Leonel Hernández, yo llegaba a marcarlo y le veía la bola, pero no se la tocaba. Ajá. ¿Verdad? Él sabía cómo moverla, ¿verdad? Claro, por Yo lo veía y si se iba por otro lado, mejor, porque así no me hacía quedar mal. Un Joao Paniagua, ¿verdad? Yo Paniagua, sí. Rolando, Rolando. José Manuel Chinín Barrojas, ¿verdad? Correcto. Para citar algunos Sí, ejemplos, para citar ¿verdad? que se nos queda un Sí, montón, por ¿verdad? supuesto que sí, Y claro. depende la época, sí. Y también había un referente en cada equipo. Claro. Usted, por ejemplo, iba a San Ramón y veía sus referentes, los que hacían. Iba a Turrialba y tenía también sus referentes. Todos los equipos Y tenían había una selección que se hacía de todos los equipos. Claro, siempre la mayoría iban de Saprissa, porque había donde más Saprissa la Juela. Claro. Pero igual todos los equipos aportaban jugadores a la selección. Ahora me cabe aquí que si acaso hay uno o dos y no los ponen, ¿verdad? Por supuesto. Alfonso, ¿se llenaron todas sus expectativas, se cumplieron todos sus anhelos en el fútbol? Yo diría que sí. Sí. Yo diría que sí. Para mí, Quizás le falta que Cartago sea campeón. lo único que me faltó fue eso. Sí. Lo único que me faltó de eso. Me dolió, pero sí estuve en esa época en equipos muy competitivos y equipos que debieron haber sido campeones. Claro. Sin embargo, pues, no sé si fue suerte o mal manejo, o malas alineaciones o no sé, pero no se dieron, ¿verdad? Claro. Fue lo único que tal vez me faltó. Bueno, pues imagínense. Ir a jugar al extranjero también. También, claro. Le dejo la despedida para sus exfutbolistas, sus excompañeros exfutbolistas, ¿verdad? Para dirigentes, para sus amigos, quienes le vieron jugar, ¿verdad? Y también para quienes no le vieron, pues que sirva esto como ejemplo, ¿verdad? Para las nuevas generaciones que inician esta disciplina tan gustada como es el fútbol. Sí, ¿verdad? claro. No, pues darle las gracias a ustedes y especialmente si a alguno de mis compañeros que tal vez esté viendo esta pequeña entrevista, un saludo muy grande, igual que estimo, la gran ventaja del fútbol es los recuerdos y las amistades que uno deja conforme va pasado el tiempo, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias por acordarse de esta persona y estoy a la orden, ¿verdad? Un gusto, Alfonso. Encantado. Un gusto, muchas Un placer. gracias. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia y correspondiendo a una serie de inquietudes, ¿dónde están y qué hacen la grande figura de antaño? Hoy nos ha complacido mucho de entrevistar a Alfonso Brenes Rivera, más conocido como Magud Brenes. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos hicieron historia.